Muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Estamos viendo la carta a los romanos y haciendo un pequeño resumen de lo que ya hemos visto, porque ya cubrimos 4 capítulos, o lo que llamaríamos la primera unidad de Romanos. Es que había dos pueblos, ¿sí? Había dos pueblos y resulta que estos dos pueblos debatían por quiénes eran los mejores. Los griegos consideraban que eran los mejores por causa de su sabiduría y los judíos consideraban que eran los mejores por causa de la elección. Dios los había elegido como su pueblo. Pablo se encarga de decirles que tanto los unos como los otros fallaron. Los griegos fallaron porque en medio de su sabiduría, pues no reconocieron a Dios como Dios, y luego su necio corazón fue entenebrecido, quedaron totalmente trastornados, y tenemos nosotros el gran cúmulo de pecados que ellos cometieron. Necesitaban necesariamente, y como utilizo la redundancia acá, necesitaban necesariamente la gracia de Dios, ¿no? Para poder llegar a lo que llamamos la gloria de Dios. También los judíos, ¿no? Con todo y ser pueblo escogido, pues realmente fallaron. Conocer la ley no es suficiente. La ley no tiene poder de salvación, porque conocerla no es suficiente. La ley señala el problema, el pecado, y ellos cayeron en pecado. Y entonces concluye el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 9, que pues somos nosotros mejores que ellos de ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces, si estamos bajo pecado, ¿qué? 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a hablar un poquito de tema, ¿no? ¿Cómo es eso de estar destituido de la gloria de Dios? Cuando uno escucha ese concepto de gloria, a uno se le ocurre como estar en el cielo o estar brillando, ¿no? Como que fuéramos foquitos LED. Pero el término gloria tiene muchas implicaciones, muchos significados, ¿no? Resulta que el Señor es glorioso, no solamente porque Él brille o porque Él tenga un resplandor, sino porque Él tiene un carácter ético inmutable. Y eso se ve en el Antiguo Testamento. Me vestiré de gloria. Por mi gloria lo hago. ¿Y eso qué significa? Bueno, que muchas veces el Señor actúa y actúa porque es un Dios glorioso y no va a dejar a su pueblo mal parado, por decirlo de esta manera. Bueno, resulta que entonces no hay acceso del ser humano a la gloria de Dios. Claro, tenemos acceso por medio de Jesucristo y en eso Romanos es increíble la forma en que lo figura. Dice que Dios a él lo puso como propiciación y entonces concluye diciendo, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Entonces, ni los judíos deberían de jactarse porque no pudieron, ni los gentiles, sino más bien jactarse en Dios o gloriarse en Dios, ¿no? Antes de tocar ese tema, él dice, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque esta justicia de Dios estaba manifestada, allí estaba revelada en la ley y los profetas, y por lo tanto hay una total coherencia entre el Pentateuco, la Torá y el Evangelio. Y lo va a mostrar a partir de dos conceptos. Primero, va a decir, vean ustedes lo que la ley dice con respecto a Abraham. Creyó a Dios, creyó en Dios y le fue contado por justicia. No, ahí estaba en la ley. Entonces la ley está totalmente de acuerdo con esto que estoy diciendo. No es diferente. O veamos a David, que dice, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Cómo así? No estamos hablando de un justo, porque si fuera justo no tuviera iniquidades. Es decir, aquel inicuo es perdonado. Y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, ¿no? Entonces está ahí en la ley, está en los salmos. Y entonces empieza a narrar cuál es el tipo de fe que tuvo Abraham. Y ahí nos habíamos quedado. Ahora en el capítulo 5 va a arrancar con algo un tanto diferente, una nueva unidad temática que va a terminar en el capítulo 8. Y lo sabemos porque allí hay un perfecto inclusio. Por si no nos recordamos,
¿Qué es esa figura retórica que se llama inclusio? Eso es como un sándwich, pan arriba, pan abajo y luego un montón de cosas en medio. Entonces, Pablo en el capítulo 5 y en el capítulo 8, al final del capítulo, va a repetir temas, pero lo vamos a ver hasta que lleguemos allá. Ahora vamos a arrancar con el capítulo 5. Es decir, de 5 al 8 es una unidad temática, del 1 al 4 también. Pero, por si no ha quedado claro, ha dicho, no deberías de jactarte. Eso no vale la pena. No deberían de jactarse, porque realmente la salvación pertenece a Dios. Y ese es el punto de que sea por fe y ese es el punto de que sea por gracia. ¿Por qué no es por obras? Bueno, en primer lugar, porque nosotros somos muy malos y entonces no nos salvaríamos. Pero en segundo lugar, porque a la hora de que se nos entrega la salvación por obras, la jactancia surge y la jactancia va contra Dios. El orgullo surge y el orgullo va contra Dios. Y muchas personas, lamentablemente, no han entendido el concepto de gracia y de fe. ¿Por qué lo digo? Porque desde que uno piensa que se merece el cielo, pues ya quedó mal, porque al pensar que me merezco el cielo, pienso que es mi salario, no mi gracia, desde que yo dejo de estar agradecido. Y tal vez alguien dirá, no, pero es que yo no me merezco el cielo, pero aquel vecino, ese sí se merece el infierno. Bueno, si tú piensas que el vecino se merece el infierno, es porque quieres que tú te mereces el cielo. Entonces estamos en un círculo vicioso, ¿sí? Es decir, el hombre que vive en gracia comparte la gracia. Con esto no estoy diciendo que uno piense que todo el mundo va a ser salvo, pero sí uno deseara que así fuera la situación. Bueno, capítulo 5, versículo 1. Justificados, y conste que justificado quiere decir somos declarados justos a pesar de que no lo seamos. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Empecemos aquí versículo por versículo, ¿sí? Justificados por la fe. Ahora tenemos paz para con Dios. Esto es importantísimo. ¿En qué momentito estábamos nosotros en guerra con Dios? Bueno, desde que no lo reconocimos como Dios. Él arrancó con esa idea, ¿no? En el capítulo 1, versículo 18, dijo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad, ¿no? Entonces, si Dios está airado, tenemos paz para con Él. Y tener paz para con Dios es una de las cosas más importantes. O sea, yo puedo estar en problemas con todo el mundo, pero no con el señor presidente, no con el señor policía. O sea, si estoy jugando fútbol, me puedo pelear con el adversario, pero nunca con el árbitro. O sea, es una de las tonteras más grandes. Entonces, ¿cómo voy a estar yo en conflicto con Dios? Pero ya por la justificación que viene a través de Jesucristo, tengo paz para con Dios. Hicimos las paces. Siempre me ha gustado esa reflexión de cómo es posible que Adán nunca invocó otra vez el nombre de Dios. Son enemistades terribles, ¿no? Esos son terribles. Yo estuve en un sepelio en que las dos hijas de la hermana en cuestión no se dirigían la palabra, dos hijas y no se llevaban. Dos nada más. Y no se llevaban. Y entonces allí en el cementerio, porque lamentablemente una se apoderó de la hermana cuando estaba enferma y no dejó que su otra hija siquiera la visitara cuando estaba convaleciente. Eso fue muy triste. Pero allí en el cementerio un predicador que estaba ahí les dijo, su mamá siempre hubiera querido que ustedes por lo menos se dirigieran la palabra. O sea, por ella, en este momento solemne aquí del entierro, podrían por lo menos darse la mano o hablarse. Una volteó hacia un lado y la otra hizo lo mismo y se separaron. Ni siquiera ahí. Entonces no me imagino ahora tampoco. Eso es triste, esas enemistades, ¿no? Dios tenía una comunión perfecta con Adán y Adán con él, pero cuando fue echado del huerto por algo que él hizo, porque se le dijo, no comas del fruto, y comió, cuando lo echaron del huerto, el texto me dice a mí que él tuvo un hijo que se llamó Set, y Set tuvo otro hijo que se llamó, y la memoria me falló. Dice más específicamente, y aconteció, perdón,
Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Qué interesante, ¿no? Qué triste. O sea, pasa el tiempo y Adán ni se recuerda, y esto va a ser importante en el capítulo 5. Adán ni se acuerda que hay creador. Mejor, no me hablen de él. No quiero saber de él. No quiero saber absolutamente nada. ¿Ok? Eso es triste. Eso es tremendo. Porque hay una enemistad entre Dios y el hombre. Eh, Aquí es bien curioso la terminología que se utiliza, ¿no? Porque uno dice, oye, ¿ya te reconciliaste con Dios? Pues sí, yo tengo que reconciliarme con Dios porque hay una enemistad entre Dios y yo. Pero Dios tendrá que reconciliarse conmigo. La respuesta va a ser no. ¿Y por qué no? Porque Dios no me ofendió. Es que la persona que ofende es la que pide perdón. O sea, si yo me he enemistado, pues obviamente tengo que pedir perdón, ¿sí? Pero Dios no ha hecho tal cosa. Entonces, cuando Pablo habla de la reconciliación allá en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 5, eh, dice en el versículo 20, así que somos embajadores, perdón, dice en el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Fíjense las palabras que usa Pablo. Aquí no dice Él se reconcilió con nosotros, sino dice nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, Dios no nos ofendió. Sí, no se reconcilió con nosotros. Nosotros ofendimos a Dios y no hicimos absolutamente nada para reconciliarnos. Tuvo que venir Jesucristo a hacerse hombre y en nombre de la humanidad reconciliar al hombre con Dios. Qué interesante, ¿no? Dios nos reconcilió consigo mismo. En Cristo estaba reconciliando a la humanidad. Eso es interesante y maravilloso. Pero ahora, gracias a lo que Cristo hizo, y no a lo que yo hice, tenemos paz para con Dios. Qué bonito eso de tenemos paz para con Dios. Tenemos paz con Dios. Muy bien. Podemos acceder al trono de su gracia por Jesucristo. Por eso es que oramos en el nombre de Jesucristo, porque es por Él, ¿no? Es por Él que tenemos acceso. Esto de la gloria de Dios, porque se decía en la oración, estemos en gloria contigo, ¿no? Se oye como algo dado. Se oye como algo dado. Ay, la gloria de Dios, cualquier cosa. No, eso no es cualquier cosa. De hecho, Moisés pide, de hecho, voy a decir algo aquí interesante. En hebreo, la palabra gloria es kabod y la palabra rostro también es kabod. Rostro y gloria es un mismo concepto en hebreo. Y si uno dice, eso es muy diferente, en el caso de allá, Éxodo capítulo 33, versículo 17 en adelante, se maneja ese concepto. ¿Qué pasó ahí? Que en el capítulo 32 Israel hizo un becerro de oro, hizo un ídolo. Y entonces Moisés se pega la enojada del siglo y todo eso. Pero cuando Dios dice voy a destruir al pueblo, Moisés intercede por el pueblo y le dice, no, destrúyeme a mí también, ¿no? Pero Dios perdona al pueblo. Y luego en el capítulo 33, Moisés sube, intercede por el pueblo y cuando Dios dice, está bien, te escucho. Moisés va un puntito más allá y dice, Señor, quiero ver tu rostro, quiero ver tu gloria. Le dice, quiero ver tu cabot. Y Dios le dice, no hay ser humano que pueda ver mi rostro y siga viviendo. No se puede. Pero yo te pondré en la hendidura. Cuando haya pasado mi gloria, entonces te quitaré la mano y verás mi espalda. El texto juega con el término rostro
y gloria porque al final de cuentas es un mismo término hebreo. Lo que quiero decir con esto es que la gloria de Dios no es algo dado. Eso no, eso es dificilísimo alcanzarlo. Por eso, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios o no llegamos a contemplar la gloria de Dios. No se puede, pero por Cristo sí se puede, porque en Cristo la gloria de Dios se hizo accesible. Por eso es que Juan dice, y vimos su gloria. O sea, la vimos, la gloria de Dios. En Cristo estaba reconciliando consigo mismo a la humanidad y ahora tenemos paz. Sigue diciendo el versículo 2 de Romanos capítulo 5, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Ok, en la gracia estamos firmes. Ahí se utiliza un verbo perfecto, o sea, de aquí no me mueve nadie, por la fe estoy aquí y estoy en la gracia. ¿Y cómo sabes que nadie te mueve? Por la siguiente parte del versículo. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dos formas de interpretar este texto y las dos son muy interesantes. El principio, empecemos con el inicio. Pablo dice que nos gloriamos. Hoy yo pensé que gloriarse era algo malo. Pues resulta que no. Gloriarme en mí mismo, eso sí es malo. Pero Pablo no se gloría, no dice nos gloriamos en nosotros mismos, sino nos gloriamos en otro. Pero no dice nos gloriamos en Dios. Al final del párrafo lo va a decir. Aquí no dice nos gloriamos en Dios, sino dice nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y eso es un poquito diferente. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué significa? Dos interpretaciones. Puede significar, y esta es la interpretación que menos me gusta, pero es posible. Puede significar que Pablo está pensando lo que se decía en la oración de arranque, estar algún día en la presencia de Dios, o sea, en la gloria de Dios. Entonces nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, queremos algún día o tenemos la esperanza de estar allá con el Señor. Aunque eso es muy bíblico, me parece incoherente acá porque entonces Pablo no tiene de qué gloriarse. Si yo no me glorío en la esperanza de la gloria de Dios, a no ser que la esperanza de gloria de Dios signifique otra cosa. Resulta que en el Antiguo Testamento muchas veces se habla de la gloria como del carácter propio de Dios. Es decir, si, dicho de esta manera, si Israel queda mal parado, el nombre de Dios queda mal parado. Y para que el nombre de Dios no quede mal parado o mal visto, entonces Israel sale beneficiado y su pecado es perdonado a pesar de que no se lo merezca. Ya pongo un ejemplo, el mismo que estábamos citando. Cuando el Señor se enoja, ¿no? Y dice, Moisés, el pueblo ni merece esta ley. Quítate, vamos a meter el camino, ¿no? Que yo voy y los destruyo y de ti, le dice, haré una gran nación y todavía el Señor hubiera cumplido su palabra, ¿cierto? Ha cumplido su palabra, pues le dijo a Abraham, así será tu descendencia, y a través de Moisés, la descendencia de Abraham, pues hubiese llegado a existir. Pero Moisés dice, no, no, Señor, elimíname, quítame de tu libro, lo que sea. Eso no va a ser. O sea, yo muero con mi pueblo y eso no significa que Moisés sea un alcahuete, ¿sí? Esto me dice mucho a mí de liderazgo. No significa que Moisés sea un alcahuete. Por el contrario, cuando baja, se pega la rabia, ustedes no pueden tener esta ley, quiebra las piedras de la ley, ustedes no pueden, ¿no? Y agarra el becerro y lo hace polvo. O sea, yo me imagino con cuál cólera Moisés de 80 y tantos años ahí quebrando el becerro y haciéndolo pedazos hasta que lo hace polvo literal, lo echa entre el agua y ahora tómense. Y esas son las aguas de la rencilla. La gente está más asustada de Moisés, creo, que de la nube. Están asustados, ¿no? Y entonces, ¿sí le cayó mal el pecado? No, él sabe que el Señor tiene toda la justificación y la razón para estar enojado tal y como está. O sea, él sabe que esto es correcto. Sin embargo, como buen líder que es, no va a ser el primero en saltar del barco.
Las ratas hacen eso. Él va a morir con su pueblo, ¿no? Y va a morir con su pueblo. Y le dice al Señor, no, quítame. Pero luego Moisés hace o genera dos argumentos para hacer que Dios cambie de opinión. Y esos dos argumentos son sumamente interesantes, ¿sí? O sea, cuando uno lee la Biblia debe quedarse pensando un rato sobre qué fue lo que escuché, qué fue lo que leí, qué es lo que dice, porque por una parte le dice, Señor, acuérdate que dice tu palabra. Sí, ¿verdad? O sea, el trato en el que estás metido es horrible. O sea, mira, tú dijiste que ibas a pagar ese carro, si el carro ni funciona. Sí, pero di mi palabra, di mi palabra. Entonces, como una historia que leí en ese almanaque Escuela para Todos cuando era niño, ¿no? Del tipo este que le habían vendido el caballo y no le había revisado el colmillo, el caballo estaba más viejo, ¿no? Y se lo vendieron por X cantidad de plata. Él se lleva el caballo y cuando en su casa mira que el caballo está viejo y no sirve para nada, dice, lo voy a devolver. Y todo el mundo queda, oye, ¿te vas a devolver el caballo? Claro que sí, voy a ir, ¿no? Y toca la puerta del vecino y, señor, sí, este caballo que me dio no sirve para nada, aquí está, se lo devuelvo. Dice, pero ya trato es trato, y yo no le voy a devolver el dinero. Dice, claro, yo no vine a pedir el dinero, vine a devolver el caballo, que es diferente. O sea, yo tengo palabra y yo pagué el caballo, hice el trato y correcto, o sea, el dinero es suyo, pero quédese con ese caballo que no me sirve para nada. Tal vez te le sirve para timar a otro. Pero entonces, es tu palabra la que diste. Y entonces Moisés le dice, acuérdate de Abraham, o sea, acuérdate que tú le diste la palabra a él. Interesante principio. Y la segunda es, ¿qué van a decir los egipcios? Como no pudo meterlos a la tierra prometida, por eso los mató en el desierto, ¿no? Y el Señor accede. ¿Y accede por qué? Por este concepto de gloria. El Señor es glorioso. Y como es glorioso, su nombre no va a quedar ahí como cualquier cosa. Y esto es importante, ¿sí? Esto es importantísimo porque cuando más adelante David comete el pecado que ya sabemos con Betsabé, el pecado lo cometió con Urias, mató a Urias, ¿no? Pero con Betsabé, el profeta viene y le recrimina, ¿no? Mira de dónde estabas, mira de dónde eras insignificante, yo te puse por rey, aquí, listo. Y si esto fuera poco, te habría dado mucho más, pero ¿por qué? Acá viene el concepto, me menospreciaste. Bueno, cuando David dice perdón, el Señor le dice tranquilo, Dios también ha remitido tu pecado. Él dice, he pecado, no dice perdón, he pecado. Tranquilo, Dios también remitió tu pecado, no morirás. Que merecía la muerte. Merecía la muerte porque el adulterio se penaba con muerte en el antiguo Israel. Y merecía la muerte porque el homicidio se penaba con muerte en Israel, dos veces muerto. Y merecía la muerte porque él dijo que el tal hombre era digno de muerte. Ya estás condenado, ¿no? Tranquilo, no morirás. La parte que viene es la interesante. Mas por cuanto con esto que hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Cuál es el problema? El problema es que, ¿cómo quedo yo con esto? Una vez más, el concepto de gloria. ¿Cómo quedo yo con esto? A veces nosotros no nos ponemos a pensar en eso cuando hacemos nuestras cosas. ¿Cómo queda Dios con esto? O sea, el Señor dice, ¿yo qué hago contigo? Que soy miembro de la iglesia de Cristo, la iglesia correcta. Sí, pero ¿cómo quedo yo contigo? Porque mira cómo está mi nombre por los suelos por la forma en que ustedes se comportan. Y no debería ser así. O sea, deberían llenarme de honra, de honor, de gloria, ¿no? Que la gente diga, uy, ese es un hijo de Dios. Sí, mira, interesante. E incluso el pasado antiguo glorifica al Señor. Mira quién era, mira cómo ha cambiado. Qué transformación, ¿no? Qué grande es Dios. Y Dios se siente glorioso. Y Dios recompensa. Pero por el contrario, cuando dicen, no, yo para ir a esa iglesia mejor ni voy. O sea, eso del cristianismo no funciona. O como dijo Gandhi, aunque creo que era una excusa, me encanta Jesucristo, pero los cristianos, esos no.
Y claro, creo que Gandhi tenía toda la razón porque los cristianos europeos, o más bien ingleses, eran los que le tenían invadida su patria. O sea, eran los explotadores, eran los que estaban ahí, eran los que él quería echar de la India, ¿no? A los ingleses. Entonces dijo, Jesucristo me encanta, pero estos sus hijos son terribles, ¿no? Y bueno, no voy a hablar más de política, pero tenía mucha razón en lo que decía, pero también era excusa, ¿no? Igual, las excusas están en boca de los incrédulos, pero eso no quiere decir que yo estoy exento porque el nombre de Dios ha quedado mal. Robó y es hijo de Dios. Mintió y es hijo de Dios. No tiene palabra y es hijo de Dios. ¿Cómo queda Dios con eso? Bueno, resulta que entonces el Señor es glorioso y por eso cumple lo que promete. Ahora entendemos por qué Pablo dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cómo así? Dios es un ser sumamente glorioso. Entonces, cumple lo que promete. Así es de que yo me glorío en eso. Y por lo tanto, mi esperanza está firme. Me glorío en la esperanza de la gloria de Dios. Vamos a explicarlo más adelante, ¿no? Ahí en el versículo 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, es el mismo argumento. Quiere decir que Pablo dice, mira, yo tengo la salvación tan segura. Cristo va a venir por nosotros y nos va a salvar. ¿Y qué evidencia tienes de eso? Pues que murió. ¿Cómo así? Pues sí. O sea, fíjate bien. Si cuando yo era mal, él murió por mí, ¿qué le cuesta regresar por mí ahora que yo ya estoy justificado? ¿Te das cuenta? O sea, esto es lo más fácil. O sea, ¿qué es más fácil? ¿Venir a morir o venir a gobernar, por decirlo de esta manera? ¿Qué es más fácil? ¿Venir en su primera vez, humillante, o venir en su segunda, glorioso? Pues venir en su primera es más difícil. Es más fácil venir la segunda vez. Ok. Y la difícil la hizo cuando yo era malo. ¿Qué tal ahora que estoy reconciliado? O sea, ¿qué tal? ¿No? Claro. Y sabemos que Dios es un Dios de honra. Cumple. Por lo tanto, me glorío en eso. O sea, gloríate en el Señor. Por lo que hizo y por lo que va a hacer. Sigue diciendo el versículo 3. Y no solo eso, o no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿En qué te glorías? Bueno, conste, estamos hablando de gloriarnos, de jactarnos, de ser la gran cosa. No te jactes en tu herencia. O sea, mi pueblo, ¿no? Mi pueblo era terriblemente malo. O sea, los griegos, no, mi pueblo era una gran partida de filósofos, idólatras eran esos, promiscuos eran esos, les dice Pablo. Los judíos, ah, somos el pueblo escogido. ¿Cuál escogido? ¿Son porque tienen la ley, porque tienen la circuncisión? No, sí, sí, no es judío el que lo es exterior, es judío el que lo es en lo interior. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque yo platicando con un hermano acá que conoce muy bien a los judíos porque trabaja con ellos aquí en Brooklyn, me estaba diciendo, hermano, dile que le voy a conseguir un trabajo ahí con los judíos para que los conozca realmente cómo son. Y yo, ay Dios, qué pena, ¿va? Pero le digo, bueno, le digo así, pues tal vez te va a decir que son aprovechados y comerciantes y que me van a quedar debiendo. Ajá, me dijo. Y entonces le digo, pero ellos son respetuosos, fieles a su esposa, o sea, creo. Y entonces se echa la carcajada y me dice, yo creo que usted tiene que conocerlos. Creo que usted tiene que conocerlos. Bueno, vamos a conocerlos pronto, tal vez. Ellos tienen muchos trabajos para uno. Incluso había un hermano aquí que se mantenía haciendo pan en una panadería judía, solo para judíos, pan judío, ¿no?
Estaría bueno aprender y luego hacer por otro lado pan judío. Pero el caso es que, ¿cómo queda el nombre de Dios? O sea, si esa es la fama, ¿cómo queda el nombre de Dios? ¿No? Es la pregunta, es lo que Pablo les dice. Si dice el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Estamos mal. Entonces, tenemos que tener gracias de Dios. Y deja de estarte gloriando. Y tampoco te gloríes en tu gran conducta. Sí, te portas bien, excelente. O sea, bien, súper. Pero no te gloríes, porque gloriarse es el origen de la ruina, de la destrucción. Así se perdieron los anteriores. Pero me tengo que gloriar porque es del ser humano gloriarse. Claro que sí. Gloríate en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, gloríate en el Señor. Y gloríate en las tribulaciones. Pero eso no me da muchas ganas de gloriarme. Gloríate en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Qué bonito, ¿no? La tribulación produce paciencia. Paciencia, no como, oh, ese Selvin si es paciente nunca enoja. No, 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 no. Paciencia quiere decir perseverancia. El término griego que aparece acá es hupomone, y eso significa constancia hasta el final. ¿Sí? Entonces, Job era paciente en ese sentido. No en el sentido que no se enojara, se pegó una tremenda enojada. Primero con sus amigos, ¿no? Ustedes no sirven para nada. Y luego con Dios, sin culpa, sin causa, me está afectando. O sea, él está enojado. De hecho, Job quiere decir el que protesta, el que no queda callado. Pero una cosa sí hizo Job, permaneció con su integridad hasta el final. ¿Aún retienes tu integridad? Le dijo la mujer. Le pudo haber dicho después de los 40 capítulos, ¿retienes tu integridad? Claro que sí. O sea, claro que sí. Eso significa upomone. Pide perdón y Dios te va a volver la salud. ¿Cuál perdón? Yo no he fallado. Esa es la idea, ¿no? Del upomone. Ahora, ¿cómo se obtiene eso? Mediante las tribulaciones. Esto es como el gimnasio espiritual. Eres musculoso, sí. ¿Cómo las conseguiste? Pues comiendo proteína y haciendo ejercicio como loco. Haciendo ejercicio como loco. ¿Cómo lograste eso? Practicando, entrenando. En la película de Érase una vez en México, de Antonio Banderas, hay una escena donde hay me perdonan la vulgaridad, ¿no? Pero hay un maestro de música enseñándole al narco a tocar el piano, ¿no? Pero resulta que el narco tiene los dedos todos duros, entonces no toca nada. Y el maestro cuando se sienta en ese piano, pues lo hace sonar tan lindo y esos dedos fluyen, ¿no? Y entonces le dice el narco, perdón, le dice el maestro al narco, mire, le dice, la música es sencilla, es fácil, eso simplemente, mira, si uno tiene el alma pura, la música fluye a través de uno. Ay, Dios, dice el narco, y si uno no tiene el alma pura, ¿qué? Pues entonces tienes que practicar como la chingada. Tienes que practicar un montón, ¿no? Oye, es cierto de todos. O sea, ¿dónde ha visto usted un gran violinista que no practique? ¿Dónde ha visto un gran pianista que no practique? ¿Dónde ha visto usted un hombre musculoso que no haga gimnasia? Es que no se puede. ¿Dónde ha visto usted a un ser humano con jupomoné que no haya sufrido tribulación? ¿Mm? O sea, eh, Job es un, es un, es una estrella del jupomoné, de la perseverancia. Conoce lo que es eso. Pero después de su prueba, ay Dios, ya es un superhombre. Subió de nivel. Después de todo lo que padeció, de toda esa situación, le dicen, mira, que te robaron una gallina. Sí.
O sea, claro, eso no me va a cambiar, eso no me va a alterar, eso no va a cambiar quién yo soy. ¿No? O sea, esa constancia. Entonces dice Pablo, mira, gloriate en las tribulaciones, que la tribulación produce paciencia, ¿no? Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, o sea, hay un crecimiento, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Entonces ahí viene su argumento, ¿sí? La esperanza no avergüenza. Eso quiere decir, jamás vamos a quedar en vergüenza si esperamos en Dios. Ahora, si esperamos en el hombre, no, eso es una vergüenza terrible. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, alabamos a fulanito de tal, uy, vieras, él sí es buena gente y este nos hace quedar mal, no, pues qué terrible, yo quedo con vergüenza. Mira, no te preocupes, él es una persona puntual, sí, pero resulta que ese día fue impuntual. ¿Cómo quedamos con eso? En total, vergüenza. Dice la escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. Eso es, ¿qué significa? Que si yo tengo la esperanza en el hombre, estoy bajo maldición. Pero no en el sentido de que Dios haya lanzado una maldición contra mí. No, 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 es que el hombre es falible. Es que no me va a salvar. Por eso yo debo confiar en el Señor. Entonces, si mi esperanza está en el hombre, vas a terminar avergonzado. Quiero presentarte al gran predicador Jimmy Swaggart, es un santo. No tiene nada de santo. Vas a quedar muy avergonzado. Quiero presentarte a fulanito de tal que ese sí es un cristiano de verdad. Vas a quedar avergonzado. Pero si la esperanza está en Dios, esa esperanza no avergüenza. No vamos a quedar en vergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado. ¿Cómo? En el sacrificio de Cristo. Lo que leíamos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. O sea, voy a gloriarme, sí, gloríate en el Señor. Gloríate en lo que Cristo hizo. Y gloríate en tus pruebas porque esas te hacen más fuerte. Esa es la idea. Gloríate en tu debilidad. Y es lo que Pablo dice. Yo más bien me glorío en mi debilidad. Quieren ellos sacar ¿cómo se llama este? Su currículum, sí, porque dice que son judíos, son maestros. Pablo dice, voy a hablar de manera loca. Perdónenme la locura que ustedes me llevaron a esto. Yo, hebreo de hebreos, circuncidado al octavo día. O sea, ¿de qué estamos hablando? Educado a los pies de Gamaliel. En cuanto a la ley, irreprensible. En cuanto pues, empieza con su rollo y cuánto he trabajado, ya les voy a contar lo que yo he hecho. La única vez que Pablo cuenta eso. Ustedes me forzaron, pero luego dice, yo me gloriaré más bien en lo que es mi debilidad. Ah, ¿cómo es la cuestión? Te cuento. Allá en la ciudad de Damasco, el gobernador del rey Aretas buscaba mi vida y fui descolgado de un canasto. Oye, Pablo, o sea que te perseguían, aplausos, eres un perseguido. No, 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 no le está poniendo atención. O sea, huí de la persecución. Escapé. Los hermanos me bajaron. Y luego me fui tan rápido, o sea, espera que me alcanzara. ¿Sí? Y lo cuentas, sí. Me gloriaré en mi debilidad, porque a pesar de mi debilidad, mira dónde Dios me tiene. O sea, gloríate en el Señor. Vamos a contar tu currículum, sí. Quiero contarte el currículum. Sí, ok, ok, es un niño muy pobre, ¿sí? Desnutrido, qué sé yo, empieza usted. Y la verdad es que yo he tenido muchos problemas, pero el Señor ha sido muy bueno conmigo. Quería tu currículum, no, no el currículum de tus
según tus enemigos, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo me glorío en aquello que es mi debilidad, porque entonces me glorío en lo bueno que Dios ha sido conmigo. Bien, esto es todo por hoy. Que el Señor los bendiga.